Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente de la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes el tema que se encuentra establecido para la tercera semana de la unidad número 4. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está, compañero José? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Licen. Compañera Amandita, buenas noches, bienvenida. Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a este tema de la presente semana. Habíamos estado ya en la clase anterior tratando justamente de estos temas y habíamos hablado sobre la tectónica de placas y vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Nuestro planeta, la capa superficial donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, donde estamos ahorita recibiendo clases, no están quietas, no están estables y se están moviendo constantemente. Hay diferentes flujos y diferentes movimientos, diferentes fuerzas, las cuales empujan las diferentes placas. Existen placas continentales y existen placas oceánicas. Cada una de ellas tiene una función diferente, cada una de ellas tiene unas características diferentes. Obviamente que han ido originando diferentes categorías, han ido originando, por ejemplo, los relieves, los volcanes, las montañas, especialmente aquí en el continente sudamericano, la cordillera de los Andes que atraviesa casi la mayoría del continente sudamericano son de formación nueva y justamente son de origen justamente de acuerdo a estos movimientos de las placas. Ellos son los que han ido originando todas estas estructuras geográficas que nosotros tenemos en nuestro planeta. Y justamente vamos a hablar sobre la tectónica de placas. La litósfera, justamente lo que hablamos de la capa superficial donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, es la capa externa de la Tierra formada por la corteza y la parte más exterior del manto. A causa del ascenso del calor desde zonas profundas, esta capa se encuentra fracturado en diversos fragmentos llamados placas litosféricas. Existen 8 placas principales, las demás son de menor tamaño, por lo que a menudo se las califica como subplacas. Las 8 placas principales son la placa del Pacífico, la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa de Nazca, la placa euroasiática, la placa africana, la placa indoaustraliana y la placa antártica. La mayoría de las placas contienen dos tipos de litósfera. De estas placas, de estas 8 placas, obviamente tienen dos tipos de litósfera, eso quiere decir dos tipos de suelo. El primero, las placas oceánicas y luego las placas continentales, justamente lo que les había mencionado. Las placas oceánicas es más delgada y más densa. Sobre ella se instala el agua de los océanos. Prácticamente es el fondo del océano, son las placas oceánicas. En relación a las placas continentales, son más gruesas, más ligeras y coinciden con las zonas emergidas. Son prácticamente todos los continentes que nosotros podemos observar. Esas son placas continentales. Sudamérica, África, la Norteamérica, Europa, todas ellas obviamente son placas continentales. El estudio de los diferentes tipos de relaciones entre las placas ha dado lugar a la teoría de la tectónica de placas que en el siglo XX explicó muchos fenómenos geológicos, como la formación de las cordilleras y los procesos que éstas conllevan, como el vulcanismo y también la sismicidad. ¿Qué significa la sismicidad? Los movimientos telúricos que obviamente se desarrollan. Alfred Wagner en el año de 1912 dio un primer paso hacia la teoría de la tectónica de placas al enunciar su teoría de la deriva continental. En ella exponía que los continentes, lejos de encontrarse en una situación estática, se desplazaban lentamente. De este modo, Wagner explica que hace 300 millones de años la Tierra emergida se encontraba en forma de un solo continente llamado Pangea, rodeado de un único océano llamado Pantalasa. Y si nosotros podemos observar anteriormente, en las clases anteriores, cuando recién se estaba formando los continentes,
nosotros ya habíamos visto que en dos etapas de la evolución de los continentes, de la transformación de la litosfera de nuestro planeta, las placas continentales estaban unidas en una sola. Dentro de ellas, como mencionamos acá, obviamente tenemos el megacontinente, el Pangea. Eso quiere decir que los continentes estuvieron formando una sola placa, una sola masa de tierra. Posteriormente, con los diferentes movimientos telúricos que se han ido desarrollando, unos débiles, otros bastante fuertes, muchos de estos continentes se han separado, se han fragmentado y se han ubicado como nosotros lo conocemos en la actualidad. Una de las características fundamentales que ya habíamos tratado en la clase anterior es que de acuerdo a las características, de acuerdo a las estructuras, se supone que tanto África como América del Sur o Sudamérica en algún momento estuvieron formando una sola placa continental y que por estos movimientos telúricos que se desarrollan en la litosfera, obviamente se fragmentaron, se separaron hasta ubicarse donde los conocemos. Una de las características que sustenta esta teoría es justamente el perfil que coincide tanto de la parte sur del continente africano como de la parte del continente sudamericano. Obviamente coinciden en sus perfiles. Otra característica en relación a las especies, a la evolución de las especies, obviamente determinan que las especies también coinciden. Hay determinados restos fósiles de determinados mamíferos que solo habitan en África, pero que por alguna rara razón también aparecieron en Sudamérica. Eso implica que en algún momento, obviamente, estos animales, estos mamíferos, tuvieron la posibilidad de andar desde un sector hacia otro sector, pues no existía ninguna división, pero posterior, luego de algún movimiento telúrico de gran consideración, obviamente se fragmentaron y se ubicaron donde lo conocemos. Como lo ha dicho Alfred Wagner, obviamente los continentes no se encuentran estáticos. Nosotros nos estamos moviendo. No sentimos, no son imperceptibles estos movimientos, pero nosotros nos estamos movilizando desde un sector a otro. En cuanto a las evidencias de la teoría de la tectónica de placas, con posterioridad a los estudios de Wagner, los avances científicos proporcionaron nuevas certezas decisivas para la teoría de la tectónica de placas, como son las siguientes. Primero, el paleomagnetismo de las rocas del fondo oceánico. Durante su formación, algunos de los minerales adquieren y fijan la polaridad del campo magnético de nuestro planeta. A lo largo de la historia de nuestro planeta, la polaridad terrestre norte-sur se ha invertido varias veces. Esta alternancia se manifiesta en las rocas del fondo oceánico, obviamente que generan algún tipo de inestabilidad. Otra de las características es la edad de las rocas del fondo oceánico. Se trata de rocas que de edades muy recientes y de edades mucho más antiguas, de hasta 200 millones de años atrás. Esto se interpreta como una prueba de la expansión de los fondos de los océanos a partir de un eje central. También podemos mencionar la distribución de los volcanes y también de los terremotos. Se disponen alineados y se concentran en determinadas zonas que coinciden con los límites propuestos para las placas tectónicas. Y eso quiere decir que en este caso, por ejemplo, la cordillera de los Andes, que atraviesa de sur a norte, obviamente el continente sudamericano, ese es el límite tanto de las placas oceánicas como de las placas continentales. Debió haber habido en algún momento un megaterremoto, el cual obviamente permitió que una de las placas generara una subducción. Eso quiere decir una superposición de una sobre otra y de esa manera se dieran origen a la cadena montañosa que con nosotros lo conocemos como los Andes. Y obviamente en ese sector ustedes pueden ver que de acuerdo a esas características están ubicados en línea recta todos los volcanes, obviamente el cinturón de fuego que nosotros le conocemos de los Andes. Otra de las características es que el análisis de la paleoclimatología, que es lo que desarrolla. Estos estudios han demostrado que en todos los continentes del sur, esto es África, Sudamericana y Australia, y en la India aconteció un clima glacial. Eso significa que existió
un único continente situado cerca del Polo Sur, que se fracturó y dio lugar a otros continentes que se desplazaron hacia su ubicación actual. Otra de las características es el estudio de la estructura submarina. Gracias a la exploración de los océanos mediante submarinos que pueden soportar la presión que existe a profundidades de 2 y 3 kilómetros, se han podido cartografiar los dorsales oceánicos o los dorsales marinos, que son largas cordilleras submarinas que recorren los principales océanos. Eso quiere decir que en el fondo marino también existen cordilleras, también existen volcanes, también existe una actividad volcánica, lo cual también ha dado origen a las islas, en este caso, por ejemplo, a las nuestras, a las Islas Galápagos. Ellas son de origen volcánico, debió haber habido en ese sector, o debe haber debajo de las Islas Galápagos un mega volcán, el cual al erupcionar dio origen, obviamente, a las islas que nosotros le conocemos. En cuanto a las rocas y su proceso de formación, es importante conocerlas, es importante identificarlas, pues aplicando lo que habíamos visto en clases anteriores, que es la datación radiactiva, nosotros podemos saber la antigüedad de las rocas y de esa manera nosotros podemos determinar, obviamente, en qué momento se formaron y cuáles fueron sus características principales. No obstante, no se observan rocas tan antiguas en la superficie terrestre. Procesos geológicos como la meteorización, la fusión y el metamorfismo deben haberlas destruido o también transformado. Por fortuna, algunas rocas contienen un mineral llamado zircón, que resiste esas transformaciones sin sufrir ningún tipo de alteraciones. Midiendo la edad de los cristales de zircón, puede conocerse cuándo se formaron las rocas. Los circones más antiguos, de unos 4.400 millones de años de edad, se han hallado en Australia, aunque no se encuentran en su roca original. Las rocas más antiguas que se conocen son los Gates de Acasta, en Canadá, de unos 4.000 millones de años atrás. Ahí nosotros podemos ver y podemos determinar, obviamente, las características. Y en esta imagen nosotros podemos observar el circón a la parte izquierda y el Gates de Acasta a la parte derecha. En cuanto a los principales procesos de formación de las rocas, vamos a ver cuáles han sido, cuáles son las dataciones en función del tiempo de las rocas. La actividad volcánica es una de las fundamentales incidencias de los principales procesos de formación de las rocas. Debió ser muy intensa en los primeros tiempos esta actividad volcánica, ya que la mayor parte de las rocas más antiguas son de origen volcánico. A medida que la Tierra se enfría, esta actividad fue disminuyendo, pero aún así se han dado numerosos episodios de gran actividad, cuando los que formaron extensas colas de lava que al enfriarse originaron unas grandes mesetas llamadas trams, que nosotros ya iremos viendo más adelante cuáles son esos trams. Los más conocidos son los trams de Deccan en la India y se originaron entre los años entre 60 y 65 millones de años atrás. Otro de los procesos importantes son los procesos de erosión, transporte y sedimentación. Algunas de las rocas más antiguas son las de origen sedimentario, como las formaciones de hierro bandeado, unas rocas constituidas por capas de mineral de hierro acumuladas sucesivamente unas sobre otras. Las más primitivas se hallan en Groenlandia y tienen una antigüedad de 3.850 millones de años. La formación de rocas sedimentarias ha sido desde entonces un proceso habitual. Algunas son características de determinadas épocas, como la hulla y la antracita, formadas durante el período carbonífero. Las rocas son las pruebas de la historia geológica de nuestro planeta. Para averiguar cuándo se formaron, se utilizan los métodos de datación, que pueden ser de dos tipos. Vamos a ver cuáles son los métodos de datación que permiten determinar la edad de las rocas. Primero, la datación relativa. La datación relativa consiste en deducir la edad de un material al comparar su posición con el de otros materiales, puesto que las rocas que se forman en la superficie terrestre se acumulan encima de las que existen previamente. Se deduce que las rocas son más antiguas cuando mayor es la profundidad a la que se hallan.
Por otro lado, si una roca se encuentra entre dos capas de edad desconocidas, la edad de la roca puede situarse en un intervalo comprendido entre las edades de esas capas. Esto en cuanto a la datación relativa. En relación a la datación absoluta, esta radica en determinar la edad de un material analizando los elementos que lo forman. El método más preciso es la datación por isótopos radioactivos o radioisótopos. Entonces, de esa manera, obviamente, podemos determinar la edad en función de las rocas. En cuanto a la clasificación de las rocas, es importante también conocer no solo la edad, sino la clasificación. ¿Qué tipos de rocas nomás existen? La geósfera está constituido por minerales que se han agrupado formando rocas y podemos clasificar las rocas siguiendo el origen de cada uno de ellos. Por ejemplo, las rocas magmáticas o ígneas se originan por el enfriamiento y solidificación del magma y existen dos tipos de estas. Tenemos las plutónicas, se forman por la solidificación lenta del magma en el interior de la Tierra. Ejemplo de ellos tenemos el granito, la sienita y el gravo. Muchos de ellos obviamente son utilizados para ornamentación, para la construcción de hogares, de las casas. Cuando hablamos de las volcánicas, se originan por la solidificación del magma cuando es expulsado a la superficie de la Tierra en las erupciones volcánicas o al fondo de de los océanos en los dorsales oceánicos o dorsales marinos. Ejemplos tenemos el basalto, la andresita y la riolita. Tenemos las rocas sedimentarias. Surgen en superficies terrestres como consecuencia de los procesos de erosión, transporte y sedimentación y pertenecen a esta clase, por ejemplo, las detríticas. Proceden de la erosión de las rocas, cuyas partículas son transportadas en suspensión por el agua o el viento. Ejemplo de ellas tenemos la arcilla y tenemos la arenisca. En relación a las químicas, se producen por la precipitación química de las partículas que se encuentran disueltas en el agua del mar o también en los lagos. Ejemplo de eso tenemos la caliza. Tenemos las organógenas. Proceden de restos de seres vivos que experimentan un proceso de descomposición y transformación. Ejemplo de esto tenemos el carbón de origen orgánico. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo se van determinando las rocas también de acuerdo a su composición, de acuerdo a su origen, de acuerdo a sus estructuras. Y aquí nosotros podemos, en esta imagen, en la primera, nosotros podemos observar el granito, en la segunda la sienita, en la tercera la desdrita y en la cuarta el basalto. Cada uno de ellos, obviamente, que nos permiten, el hombre ha buscado siempre la utilización de cada uno de ellos. Y ya vamos a ver, incluso el mármol tiene también parte en cuanto a la evolución de las rocas de nuestro planeta. En cuanto a las rocas metamórficas, se forman a partir de rocas magmáticas, sedimentarias u otras rocas metamórficas. Se originan en el interior de la corteza terrestre, donde son sometidas a elevadas presiones de temperatura. Ejemplo de ellos, por ejemplo, aquí justamente les hablaba, tenemos el mármol, tenemos la cuarcita, tenemos la anfibolita, entre otras estructuras. El mármol, ustedes verán que la mayoría en edificios, en entradas principales, en accesos principales, obviamente está presente el mármol. Ustedes ya saben, obviamente, de dónde procede, cuál es el origen del mármol. Y aquí, obviamente, en esta imagen nosotros podemos ver el mármol en su estado natural, la cuarcita y la anfibolita, obviamente desde arriba hacia abajo, cómo se van estructurando este tipo de rocas. Esto en esta primera etapa de nuestra clase, como hemos ido viendo y hemos ido analizando cada una de estas estructuras, que son indispensables conocerlas también en cuanto a la formación de nuestro planeta y sobre todo de nuestra litosfera, de la parte donde nosotros desarrollamos todas nuestras actividades. Muchos de nosotros hemos experimentado temblores, hemos experimentado terremotos y muchas veces lo único que hacemos es darles una explicación, primero religiosa, primero teológica, es un castigo de Dios, es algo sobrenatural y tantas cosas más. Pero obviamente existe una explicación técnica, poseen una explicación científica, cómo se van desarrollando todos estos procesos de fenómenos que se van dando sobre la superficie de nuestro planeta. Y justamente en nuestra siguiente etapa vamos a ver las placas tectónicas de nuestro planeta. Ustedes pueden observar aquí estas líneas en color naranja.
prácticamente estas son prácticamente las uniones entre las placas. Aquí nosotros podemos ver, aquí, dicho de otra manera, en nuestro planeta nosotros tenemos placas continentales, placas oceánicas, pero también tenemos placas mixtas. Las placas mixtas son un mitad que están en el océano y mitad obviamente que están emergidas formando los continentes. En estas líneas que se encuentran atravesando, que se encuentran distribuidas, obviamente es como que estuviera fragmentado las diferentes, como dicho de otra manera, como territorios de nuestro planeta, prácticamente esas son las uniones de las placas. Y cuando existe una sobrecarga en relación a fuerza, en relación a una intensidad, una placa se sobrepone a otra y obviamente esto genera los famosos fenómenos en relación a movimientos telúricos. Cuando los movimientos telúricos se dan en la corteza continental, obviamente estos generan cambios en su formación. Pero cuando estos movimientos telúricos se dan en los océanos, ahí se forman los famosos tsunamis que conocemos. Que prácticamente, ¿qué es lo que hacen estas dos capas? Obviamente, estas dos estructuras, estas dos placas que están formando la corteza de nuestro planeta, tienden a abrirse y obviamente hacen un proceso como de tragar el agua. Luego se vuelven a cerrar y de la fuerza con la que se cierra, obviamente generan estas grandes olas que nosotros las conocemos como tsunami. Esto en cuanto a esta determinación. Pero, ¿qué son las placas tectónicas? Y aquí vamos a ver desde el punto de vista científico qué son las placas tectónicas. Las placas tectónicas o placas litosféricas son los distintos fragmentos en que se divide la corteza terrestre. En sus bordes se concentran una densa actividad sísmica, volcánica y orogénica. Eso quiere decir, estos son los bordes, donde vemos esta línea de color tomate. Esos son los bordes de las placas. Esta actividad se debe a que las placas tectónicas se hallan en constante movimiento sobre la estratosfera, que es la capa del manto superior más cercana a la corteza y que se compone principalmente de magma, esto quiere decir de lava. Ese magma se mueve en el interior del planeta debido a la diferencia de temperatura, lo que provoca que las placas tectónicas que están por encima también se muevan. Nosotros, dicho de otra manera, ahorita nos estamos moviendo sobre una gran capa de magma, sobre una gran capa de lava. Los desplazamientos de las placas tectónicas producen fenómenos geológicos como los sismos y las erupciones volcánicas. También pueden provocar la formación de cadenas montañosas y de cuencas sedimentarias donde luego se formarán llanuras. Pues todos los fenómenos, todas las estructuras que nosotros conocemos por ejemplo, hablando solo de nuestro país. Tenemos las cadenas montañosas, tenemos las llanuras, tenemos una serie de depresiones geográficas, todos son obviamente productos de estos movimientos telúricos que se han ido dando. En cuanto a la teoría de la tectónica de placas, la teoría de la tectónica de placas que explica estos fenómenos fue formulada a finales del año de 1960. Sus principales aportes estuvieron basados en otros estudios realizados durante el siglo XX sobre la naturaleza geológica del planeta, entre ellos la teoría de la deriva continental de Alfred Wagner durante el año 1912 y la teoría de la expansión de los fondos oceánicos de Harry Hughes durante el año 1960. Esto como un dato histórico. En cuanto a las características de la tectónica de placas o de las placas tectónicas, que es lo mismo, las placas tectónicas presentan las siguientes características. Primero son fragmentos de corteza terrestre. Se encuentran ubicados sobre la estratosfera, la parte del manto superior más cercana a la corteza terrestre. Hay 14 placas tectónicas principales. Existen tres tipos de placas que son oceánicas, continentales y también mixtas, que les había dicho. Las oceánicas son los fondos marinos, las continentales son los continentes como tal y las mixtas son obviamente placas que se encuentran tanto en el fondo oceánico como en la parte continental. Se mueven lentamente, pero de manera constante. Siempre están moviéndose lentamente, pero de manera constante. Nunca van a estar quietas.
Sus movimientos producen sismos y erupciones volcánicas, entonces ya saben cuál es el origen en cuanto a los terremotos, en cuanto a los sismos, en cuanto a los temblores y también a las erupciones volcánicas. En cuanto a los tipos de placas que existen, las placas tectónicas, existen tres tipos de placas tectónicas, las oceánicas, las continentales y las mixtas. Como les había dicho, las placas oceánicas están compuestas íntegramente por cortezas oceánicas, o sea, el suelo del océano, de modo que están sumergidos en toda su extensión, prácticamente es el fondo marino. Las placas continentales, por el contrario, están compuestas mayoritariamente por corteza continental, o sea, por los continentes mismos, donde nosotros, todos los continentes que nosotros, en donde nosotros estamos desarrollando nuestras actividades. Y las placas mixtas poseen una parte continental y otra parte oceánica y son el tipo de placas predominantes a nivel de todo nuestro planeta. Eso quiere decir que son mayoritarias. Las principales placas tectónicas que existen, obviamente vamos a ver a continuación, las principales placas tectónicas en las que se divide la superficie de nuestro querido planeta son, en primer lugar, la placa africana. Abarca el continente africano en su totalidad y se extiende hacia el Océano Índico y también el Atlántico. La placa antártica abarca la Antártida por completo y se extiende por los océanos circundantes. La placa arábiga abarca la península arábiga. En su subsuelo se encuentran las mayores reservas de petróleo y de gas de todo nuestro planeta. La placa de Cocos se encuentra en el Océano Pacífico, en la región de la costa occidental de América Central, junto con la placa del Caribe, es la responsable de la formación de los arcos volcánicos en la región centroamericana. La famosa placa de Nazca se encuentra en el Océano Pacífico Oriental frente a las costas de Perú, Ecuador, Colombia y Chile, una también de las más activas y peligrosas. Es la responsable junto con la placa sudamericana de la formación de las montañas y de los volcanes que forman la famosa cordillera de los Andes que tenemos en nuestra serranía. La placa Juan de Fuga es una pequeña placa oceánica ubicada en las costas del Océano Pacífico al norte de los Estados Unidos. La placa del Caribe, como su nombre lo indica, se encuentra en la región caribeña, abarca la porción continental centroamericana y la totalidad de las islas del Mar Caribe. La placa del Pacífico es una de las placas tectónicas de mayor tamaño de todo nuestro planeta. Abarca casi la totalidad del océano del mismo nombre y presenta en sus bordes el denominado cinturón de fuego del Pacífico, que también es el responsable, por ejemplo, de la mayoría de los movimientos telúricos que existen en la costa, especialmente en Guayaquil, por la característica del Golfo. La zona de mayor actividad sísmica y volcánica de todo el mundo justamente es la placa del Pacífico. La placa euroasiática es una enorme placa tectónica que abarca Europa y Asia en su totalidad, con la excepción de la India, la península arábiga y parte de Siberia. También se extiende sobre el Océano Atlántico Norte y el Océano Glacial Ártico. La placa filipina se ubica en el Océano Pacífico, al este de Filipinas. Es la responsable de la formación de algunas de las islas de Japón y forma parte del cinturón de fuego del Pacífico. La placa indo-australiana se extiende desde la frontera de la India con China y Nepal a lo largo de todo el subcontinente indio y la totalidad de Australia y Nueva Zelanda. Incluye sectores de los océanos Índico y también del Pacífico. La placa norteamericana es la placa de mayor tamaño del planeta. En ella se asienta América del Norte en su totalidad, incluida Groenlandia, así como el archipiélago de Cuba, las Bahamas, la mitad de las islas y un sector de Siberia. También abarca parte del Océano Atlántico Norte y Glacial Ártico. En cuanto a la placa de Escotia, se ubica en la unión de los océanos Pacífico y Atlántico al sur de América del Sur. Es una placa oceánica de intensa actividad sísmica. Es una de las características de una placa nueva y por ende, obviamente, su actividad sísmica es bastante importante. Y la placa sudamericana se extiende sobre América del Sur y la porción occidental del Océano Atlántico. Junto con la placa de Nazca, es la responsable de la formación de la cordillera de los Andes. Aquí nosotros hemos podido ver cómo están constituidas las mayorías de las placas, las cuales están formando nuestro planeta y obviamente donde nosotros desarrollamos nuestras actividades.
No sé si ustedes han escuchado por la famosa falla de San Andrés. La famosa falla de San Andrés prácticamente es una bomba de tiempo. Es una gran fisura que se encuentra en Norteamérica, del lado del Océano Pacífico. Prácticamente esa es una falla geológica que al activarse, cuando hablamos de falla geológica, prácticamente es el límite, es la línea, obviamente que se encuentra entre dos placas, dicho de otra manera. En el momento que se produzca una subducción, en el momento que exista un movimiento telúrico bastante importante y obviamente se superponga una placa sobre la otra, prácticamente será el fin de todo el continente americano, pues generará un terremoto de niveles apocalípticos fuera de lo normal. Entonces, esa placa también es una de perdón, esa fisura, la falla de San Andrés es una de los fenómenos obviamente naturales más importantes. En cuanto a los movimientos de las placas tectónicas, aquí nosotros podemos ver, y obviamente nosotros en esta imagen, si nosotros nos acercamos, nosotros podemos ver justamente esta fisura que existe en el suelo. Estas son las fallas geológicas y obviamente sobre estas hay que tener mucho cuidado, pues al abrirse, al generar una separación entre las dos placas, obviamente incluso puede emergir lava de su interior, así que hay que tener mucho cuidado cuando existen este tipo de movimientos telúricos. Las placas tectónicas se desplazan sobre la astenosfera, la porción fluida del manto superior terrestre compuesta de magma. Se mueve a una velocidad constante pero muy lenta, de modo tal que resulta imperceptible para los seres humanos. Las placas se mueven porque el magma que está debajo de la corteza también lo hace. Las diferencias de temperatura y la posición de la astenosfera producen movimientos de ascenso y descenso del magma, y esto implica que las placas que se encuentran sobre el manto también se desplacen, también se muevan constantemente dentro de estos procesos. Existen tres tipos de movimientos de las placas y vamos a ver cuáles son las a continuación. Tenemos el movimiento de convergencia, se produce cuando las placas tectónicas se mueven en sentido contrario y se empujan entre sí. Este movimiento origina los denominados bordes de subducción en los que se forman cadenas de montañas y volcanes. En cuanto a la divergencia, se produce cuando las placas tectónicas se mueven en sentido contrario y tienden a separarse. Este movimiento origina la formación de nuevos océanos, ya que el agua ocupa el espacio que queda entre los continentes que se separan y de cordilleras de volcanes submarinas. Y la de transformación se produce cuando las placas tectónicas se trasladan lentamente una separación de la otra. Este movimiento no provoca la formación de relieves elevados, sino de fallas tectónicas que son grandes fisuras en la corteza producto de la fricción entre las placas, como la falla de San Andrés que les he mencionado anteriormente. Esto en cuanto a este tema fabuloso que también tenemos que seguir analizando y tenemos que seguir revisando, puesto que obviamente es importante saber también cómo está constituida nuestra capa terrestre, donde nosotros desarrollamos nuestras actividades y por qué se dan estos fenómenos, tanto los movimientos telúricos y las erupciones volcánicas. Y en esta clase ya hemos ido despejando estas pequeñas inquietudes y dudas. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta actividad correspondientes a la materia de ciencias naturales. Les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima semana, nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan un feliz resto de semana, una feliz noche. Gracias, Licen. Gracias, Meli, pase bien. Buenas noches, Licen. Gracias, Lice. ¿Cómo están, compañeritos? Un gusto haberles saludado, un fuerte abrazo y que disfruten de su fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase.